De acuerdo con la ley de Snell, que nos decía que el seno del ángulo de la onda transmitida dividido el seno del ángulo de la onda incidente era igual a n1 sobre n2, los índices de refracción. Esto significaba que si teníamos un medio que era de índice de refracción mayor que el otro, entonces el vector de propagación k se doblaba del que teníamos en relación a la normal, pero en particular podemos considerar un ángulo crítico, θc, que va a ser la inversa del seno del arco seno de n2 sobre n1, que esto es cuando digamos que θt sea igual a 90 grados. Entonces el ángulo de transmisión 90 grados, eso significa que esto va a ser 90, se convierte en un 1 y entonces podemos pasar el seno de θ ahí para el otro lado, n2 sobre n1 y aplicar arcoseno. Cuando tengamos este ángulo crítico, entonces el rayo transmitido simplemente pasa por la superficie. ¿Qué ocurre si θi es más grande que θ crítico? Bueno, eso hay que pensarlo como que en el θ crítico es un ángulo que hace que la onda transmitida salga perpendicular, y cuando hacemos todavía más grande el θi, ahora ya solo tenemos una onda reflejada. Este fenómeno se llama reflexión interna total. Y esto tiene aplicaciones, por ejemplo, tubos de luz y fibras ópticas. Pero aún cuando ocurre este fenómeno, vamos a tener que los campos no van a ser cero en el medio 2. Ahí vamos a tener lo que se llama una onda evanescente. Esta se va a atenuar muy rápido y no va a transportar energía. Vamos a tener en cuenta todas las cuentas hechas en el sistema donde teníamos una onda transmitida, una onda reflejada, incidencia oblicua. Y de acá salía las leyes, entre ellas la ley de Snell. El kT que vamos a tener que considerar va a ser el módulo, el número de onda, omega n2 sobre c, y el vector de onda kT va a ser el módulo, y luego vamos a tener el seno de θt en x versor más coseno de θt en z versor. Y entonces, teniendo en cuenta la ley de Snell, seno de θt, despejando de acá, es n1 sobre n2 seno de θi. Pero ahora tenemos que seno de θt tiene que ser mayor a 1. Justo era 1 cuando teníamos el θ crítico. Ahora, si estamos en un θi que es más grande que el crítico, eso obliga entonces que esta parte sea más grande y esto tenga que ser más grande también. Pero, ¿cómo hacemos para que el seno de θt sea más grande que 1? Ahí tenemos que considerar que, por ejemplo, el coseno de θt, esto lo podemos escribir como raíz de 1 menos seno cuadrado de θt. Pero, si el seno fuera más grande que 1, el seno cuadrado también lo es, y esto daría una raíz negativa. Así que esto pasaría a ser un número complejo. Con lo cual ya nos está dando la idea de que lo que va a estar ocurriendo es que ya no tenemos más un ángulo, porque esto es un número complejo.
Entonces vamos a ver esta onda que nos queda, que se va a propagar en la dirección X, paralelo a la interfase, pero se va a atenuar en la dirección Z. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a la parte donde teníamos lo de incidencia oblicua y traer cómo era la onda transmitida en general, el campo eléctrico y el campo magnético. Para ese caso, entonces, campo eléctrico era la amplitud compleja E a la I kt por R menos omega t. El campo magnético transmitido es 1 sobre B2 kt versor vectorial la onda ET. Esto es una forma de escribir eh, la onda, el campo magnético en términos del campo eléctrico. Por lo tanto, solo nos va a interesar ver cuál va a ser el campo eléctrico y de ahí podemos ver cuál es el campo magnético. Entonces lo que hacemos es hacer kt escalar r. El kt lo tenemos acá, kt seno de tita t x versor más coseno de tita t z versor escalar r, que es x en x versor más y en y versor más z en z versor. Esto nos va a dar, tenemos kt seno de tita t por x, o sea, la parte de x por la parte de x y la parte de z por la parte de z sumado es coseno de tita t z. Y el kt también está en ese término, así que directamente podemos sacar factor común. Y esto lo podemos escribir entonces como x kt seno de tita t más, y ahora sabemos que el coseno de tita t es todo esto. Debemos tener i z kt raíz de seno cuadrado de tita t menos 1. Acá lo tenemos copiado de nuevo y esto lo vamos a escribir como kx más i k'z, donde lo único que hicimos es renombrar. K va a ser kt seno de tita t, es decir, lo que tenemos acá, y k' va a ser kt por raíz de seno cuadrado de tita t menos 1, es decir, esto de acá. Y así nos queda de esta forma más corta, pero aún así esto lo podemos reescribir considerando que habíamos dicho que el número de onda kt era omega n2 sobre c. Entonces acá tenemos omega n2 sobre c y el seno de tita t, usando la ley de Snell, tenemos n1 sobre n2 seno de tita i. Cancelamos el n2 con este n2 y nos queda omega n1 sobre c seno de tita i. Lo mismo podemos hacer para el k' porque tenemos el kt que lo escribimos como omega n2 sobre c, y acá otra vez ley de Snell nos permite escribir esto como n1 sobre n2 todo al cuadrado seno cuadrado de tita i todo menos 1, y esto lo podemos escribir como omega sobre c, metemos el n2 cuadrado, lo cancelamos con este de acá abajo y nos queda n1 cuadrado seno de tita i menos n2 al cuadrado, esto también al cuadrado. Entonces, en definitiva, si traemos el campo eléctrico que teníamos al principio, que era
ET igual a E0T E a la I K R menos omega T, este era KT. Bueno, ahora podemos poner lo que nos dio. Esto va a ser E0T E a la menos K' Z E a la I KX menos omega T. Es decir, es lo que nos queda de poner esto que está acá, lo ponemos acá, porque es lo que dio KT escalar R. Bueno, y el I con el I hace que aparezca este menos K' Z. Y luego tenemos la parte del KX. O sea, esto es exactamente lo que hizo que tengamos una parte que se atenúa y la parte de la onda que viaja en la dirección X, como habíamos dicho, y la parte en Z se va atenuando. Una observación importante es que nosotros para explicar la reflexión interna total habíamos dicho que era como si el tita T estaba apuntando hacia adentro. Eso que era nada más que algo figurativo, no hay que tomarlo como explicación de lo que ocurre con el ángulo para que el seno dé mayor a 1. Recordemos, el θ t ya no lo podemos tomar como un ángulo porque luego el coseno de ese ángulo nos da un número complejo. Más allá de eso, sabemos que la onda se va a propagar en dirección X y en Z se va atenuando. Y seguimos teniendo la onda reflejada de siempre. Y acá tenemos un video interesante que nos muestra de esta forma, en esta dirección, una onda incidente, acá una onda reflejada, con los distintos colores que viene a ser la magnitud del campo. Y acá tenemos como la suma de ambas. Y acá estaría la interfase. Y lo que nos muestra es cómo se va atenuando. Acá estaría la onda evanescente. Cómo se va atenuando. Y además podemos ver cómo se propaga en la dirección paralela a la interfase. Para más información de esto dejaré un link en la descripción.